Lo venimos hablando hace varios programas. El jueves finalmente se aprobó en el Senado, tiene media sanción, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un título que poco tiene que ver con lo que se habló, pero bueno, tuvo modificaciones, yo creo, ya lo vamos a hablar con nuestra entrevistada, producto de movilizaciones, de la gente en la calle y demás, pero se sacaron los capítulos de extranjerización de la tierra, la que permitía aumentar el cupo para que extranjeros puedan comprar tierra en la Argentina, y también la del manejo de fuego, que se quería derogar. Vamos a hablar con Julieta Cajiano sobre este tema. Ella es socióloga, es docente, es doctora en estudios territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes, es becaria doctoral en el CONICET y está haciendo su trabajo en el Centro de Estudios de la Argentina Rural, en la Universidad Nacional de Quilmes, es docente de la Universidad Nacional de Harlingen, viene trabajando desde hace bastante el estudio histórico de acceso a la tierra y participa en el Observatorio de Tierras, que publicaron un mapa muy esclarecedor que nosotros usamos bastante, tanto en nuestro programa de radio como en nuestro programa de televisión, y que ahí lo estamos volviendo a utilizar en la pantalla. Le agradezco que se comunique que podamos comunicarnos con ella un sábado de la mañana, y sobre todo porque, Julieta, ¿cómo te va? Buen día. Venís de unos días bravos, te han pasado cosas feas hace poquito, ¿no? ¿Cómo va, Juli? Hola, buenos días. Bueno, gracias por llamar, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, yo particularmente he trabajado mucho por la movilización y no pude ir porque esa madrugada entraron a robar a mi casa, así que bueno, lo atravesé de una forma no tan grata, pero bueno, igualmente contenta por el resultado y porque efectivamente fue un logro popular, ¿no? Lo del jueves, sí, sin lugar a dudas. Pero Sí. vos sabés que cuando nosotros decidíamos hablar con vos, decíamos, bueno, ya la ley, lo que queríamos hablar, que era extranjerización de tierras, no aparece, pero nos parecía importante hablarlo igual, porque Sí, claro. independientemente de lo que no salió, hoy tenemos, yo lo decía en el sumario, lo decía la semana pasada, una información que le robamos a ustedes. Ya tenemos casi el 5% de las tierras en manos extranjeras, que dicho así parece poco, pero que es muchísimo. Sí, efectivamente. Primero me parece un acierto profundizar en este debate y seguir dándolo, sobre todo porque es un proyecto de largo plazo con el que el gobierno insiste mucho. Apenas asumieron, intentaron derogar esta ley, después volvieron a avanzar en diciembre, pasa que se prendió fuego la mitad de la Patagonia y no pudieron hacerlo. Y después, desde marzo a abril, que están con distintos dictámenes, ¿no? Entonces también se habla de opciones B, como darles nacionalidades VIP a algunos magnates, ¿no? O sea, es importante entender que este es un proyecto que, sobre todo Sturzenegger, Caputo, Bullrich, el gobierno nacional los tiene entre ceja y ceja. Claro. Entonces está bueno seguir dando el debate porque quiere decir que estamos entendiendo la discusión más de fondo. Y eso es lo que hace que también que un pueblo pueda entender lo que hay detrás de ciertas propuestas políticas, ¿no? O de ciertos discursos, y que se pueda entender lo que está en juego en este momento histórico en particular. Como bien vos decías, hay 5% de nuestras tierras que están en manos extranjerizadas. Esto, para que se tomara una dimensión, es como todo Inglaterra. O sea, nosotros tenemos un país muy grande. Son 13 millones de hectáreas, más de 13 millones de hectáreas. Pero para entender esto y reforzar esto que decía antes de por qué es un proyecto de largo plazo también, primero hacer una breve genealogía, ¿no? Cuando se debate esto en 2011, se sanciona casi por unanimidad la ley para ponerle un freno a un proceso que venía profundizándose desde los años 90. Y en los 2000 también se profundizó mucho, ¿no? Este tema. Con un pico en el 2008, con la crisis financiera que hizo volcar a muchos magnates a la compra de tierra. Y tenemos el ejemplo concreto de acá del pueblo de La Rioja, ¿no? Que Valle Hermoso. Hicieron comprar un pueblo entero. Valle Hermoso, ¿no? Valle Hermoso, en La Rioja. Entonces, todos estos antecedentes hicieron que en 2011 se sancione la ley. Pero en ese momento, en el informe 2015, que es el único informe que hay del registro de tierras rurales, se informaba que había casi 16 millones de hectáreas y 49 departamentos que excedían el límite de la ley. Hoy son 36 departamentos que exceden el límite, ¿sí? Esto no quiere decir que bajó la cantidad de tierras extranjerizadas, sino que
se explica a partir de entender que en 2016 hubo un decreto que flexibilizó la forma de medirlo. Mm, mm, ¿Sí? Entonces, ahí se entiende también cómo este es un proceso de presión sobre nuestros claro. recursos más valiosos. Mm. Sí, yo en algún momento vamos a hablar de por qué vienen algunos a comprar tierra a la Argentina. Pensar que vienen porque les gusta ver un pico nevado y un lago celeste es muy inocente, ¿no? Pero antes, lamentablemente, por lo que te pasó, no podemos salir con imagen, pero seguramente lo tenés en la cabeza y si no, decime, no hay problema. Vamos a poner el mapa que el Observatorio de Tierras Sí, hizo. claro. El Observatorio de Tierras Lo hizo conozco de de memoria, ¿no? memoria. Y ahí Sí, están, sí. por lo menos a grandes rasgos, tres colores. Son más, pero por lo menos tres. ¿Querés explicar? Porque, Sí, para que se entienda, claro, tiene una lógica como de semáforo. dale. En verde no quiere decir que no haya extranjerización, sino que está por debajo de este 5% nacional. Ujú. En amarillito, naranja, está lo que está por encima de ese Mm, promedio y en rojo lo que supera el límite de la ley del 15%. bien, Entonces, si bien, como decíamos, es mucha la tierra extranjerizada, es el 5%. Y decíamos, bueno, dentro de los márgenes de la ley como está hoy, podrían triplicar la claro. superficie que tienen los O sea, extranjeros. tres Inglaterras podría haber. Podría haber 3 Inglaterras adentro con esta ley. Mm, Pero el problema se entiende, y por eso nuestro mapa está presentado a nivel departamental, es que no se entiende el fenómeno en un promedio, ni nacional ni provincial, sino cuando hacemos doble clic en las provincias y vemos dónde se ubican esos departamentos en rojo o en amarillo, que mm, están donde se ubican nuestros bienes estratégicos naturales, como es el agua potable, las montañas que tienen posibilidades de minería, tienen litio, cobre, hidrocarburos, gas no convencional, mm, ¿sí? Cuerpos de agua dulce, pero también posiciones geopolíticas importantes, o sea, claro. salidas al mar, zonas de frontera, a la vera del Paraná. Mm, Entonces, es sobre esos recursos, ¿no? Porque en un momento se habló de subir el tope en vez del 15 al 25 provincial y eliminar los topes departamentales. mm. Y eso es lo mismo. En realidad lo que se explica por todo esto, lo que entendemos nosotros, es que lo que está en juego son esas zonas más estratégicas. Totalmente, totalmente. Y de hecho, nosotros hemos estado con nuestras cámaras en diferentes lugares donde hay asambleas ciudadanas, como puede ser Andalgalá, Hachal, donde hay emprendimientos de minería a cielo abierta, y ahí Ujú. no compraron la tierra, pero desde el punto de vista pragmático es como si lo hubieran comprado, porque tienen seguridad privada, no te dejan entrar. Si vos querés pasar por donde hay un emprendimiento multinacional de minería, no podés hacerlo. Bueno, por eso creemos que es un problema la extranjerización, porque Mm, no se trata de cualquier extranjero que viene a invertir en estos lugares, sino que son grandes magnates que representan a corporaciones o empresas muy grandes, que terminan cercando los pasos, ¿sí? A los lagos, que terminan acaparando agua, tierra, recursos, zonas estratégicas, creando muchas veces como si fuesen estados dentro del estado. mm, mm. Hay muchos casos de denuncia de este estilo y acá tenemos a Joe Lewis, que es un caso Sí, sí. escandaloso. Y la posibilidad de Peter Thiel, ¿no? Que estuvo reunido con el presidente, que se compró una mansión en la Argentina y que quiere plantear su data center en lugares donde no solo va a tener riqueza, sino el uso de agua. Totalmente. Es que ahí se pone en juego o en discusión cómo se usan los recursos que son naturales y son comunes a todo el pueblo argentino. Mm, Nadie creó eso con su trabajo. Entonces, los beneficios que se generen a partir de eso, tal como está planteado hoy, son negocios para unos pocos. No están planteando ni agregarle valor a nada, ni crear puestos de trabajo. Es más, están discutiendo esto al mismo tiempo que el super RIGI, que la ley de sociedades, ya hay un RIGI aprobado. mm, Entonces, estaríamos concesionando nuestros lugares más estratégicos por dos chirolas, porque mm. no está pensado desde una posición ciudadana, del interés nacional. Y nosotros que somos un programa que aborda cuestiones socioambientales, dejando enormes pasivos en los Ujú. territorios, ¿no? Totalmente. Es que estas grandes empresas no habitan en el lugar, entonces no les importa si de repente destruyen el ambiente de un espacio porque lo ven de una manera hiper extractiva. Mm.
¿no? Yo por ejemplo me tocó ir en representación del observatorio a Misiones, a conocer un proceso y a ir a un congreso del Movimiento Campesino de Liberación y Mm, Movimiento Pedagógico de Liberación, sí, dos sí. movimientos que no conocíamos, la verdad, nosotros, muy interesante, de campesinos misioneros, y nos contaban y recorríamos y se veía cómo, claro, el monocultivo de pino y eucalipto acaparaba toda la costa del Paraná, y para vos cultivar eso tenés que hacer tala rasa a toda la Ujú, selva misionera, mm, mm, y desplazando además a las posibilidades de un aserradero más chiquito, de alguien de ahí, o de los cultivos diversificados de yerba, de té, de alimentos. Entonces, es un esquema que a nadie que viva, coma en Argentina le sirve. claro. Bueno, ustedes en el mapa que hace el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires hablan del caso de la provincia de Misiones como un caso emblemático y ahí lo estamos viendo absolutamente en rojo, ¿no? Totalmente, aparte Misiones tiene el 92% de su superficie fronteriza, ahí está la Claro, triple claro, frontera. claro. Y por ejemplo, en lugares como Andresito, que es la mayor cuenca yerbatera hoy, se están instalando los sirios, ¿sí? Pasando por encima de la ley de tierras, poniendo Mm, testaferros, eso está ultra documentado y lo hemos podido verificar allá. mm. Vos hablabas del RIGI, la posibilidad del Super RIGI. Nosotros, que estamos aquí en la ciudad de Santa Fe, eh, sufrimos mucho el tema de la hidrovía, Sí. sumarle la ley de glaciares. Ahora, si finalmente diputados lo aprueba, desalojo express. ¿Ves esto como un terrible combo hecho a propósito para apropiarse de los recursos, sacar la riqueza fuera del país sin valor agregado y sin control? Porque todo esto hace que un Estado esté absolutamente ausente de qué entra, qué sale, qué se contrabandea y me animo a decir hasta las mujeres que nos faltan por la trata de personas, los Ujú. chiquitos y las chiquitas que de un día para otro decimos la tierra se lo tragó. Digo, ¿no te parece, por nosotros lo hemos abordado acá, que todo esto es un terrible plan maquiavélico? Sí, mira, más que plan maquiavélico, me parece que son los intereses de estas grandes corporaciones, que es el gran interlocutor del gobierno nacional, Mm, no es el pueblo argentino. Son estas grandes corporaciones a quien el gobierno le dirige sus políticas todo el tiempo. Vos pensá que uno de los representantes del gobierno, Venegas Lynch, tiene una página en claro. inglés, Global Terra, Mm. donde ofrece cuáles son las mejores tierras en Argentina a los grandes magnates y empresarios del mundo para comprar, Una especie de ¿no? inmobiliaria de tierras, Como una digamos. inmobiliaria de tierras. Sí, Y dice, sí. no, mira, acá hay una cabecera, hay algo con salida al Paraná, ¿no? Mm, Yo que estudio, por ejemplo, procesos históricos de acceso a la tierra, nosotros cuando nos independizamos y empezamos a regular el acceso a la tierra como Estado, ¿no? Y no como tierras realengas de la corona, no se permitía la privatización de tierras a la vera del Paraná, mm, a la vera del Río de la Plata, ¿no? mm, Y hoy, que estamos en otro momento histórico, donde los grandes magnates de Silicon Valley muchas veces tienen más poder del Estado que ciertos estados, ¿no? Nos enfrentamos, estamos tratando de decir, esto es una regulación para BlackRock, para la Barrick Gold, para ese nivel de empresas, mm, ¿no? Para mm, mm. alguien que viene a vivir a la Argentina, porque eso no está ya está contemplado en la ley, no es para ellos. Entonces, hoy nos parece normal que eso, el Estado no se resguarde ciertas posiciones geopolíticas, ciertos recursos, ¿no? Porque Mm. eso es soberanía, pero en términos muy concretos, como de capacidad de decidir sobre tu territorio, sobre tu agua, tu recurso. Entonces, por eso volviendo a lo de maquiavélico, no maquiavélico, para mí hay que pensarlo en términos de intereses. Vos si tenés un tipo negociando con una empresa y te dice, sí, pero mirá, me sacan tanto de impuesto, después tengo que declarar no sé qué cosa, o tengo que poner un testaferro que me sale caro, ¿no? A ellos claramente les conviene un estado raquítico que sea como, no sé, como Chile, como Paraguay, Mm, mm. que es todo libre comercio, ellos pueden hacer sus negocios tranquilos, pero no hay que garantizar salud, educación, nada. En cambio Tengo, nosotros me parece que acá estamos disputando cuál es el proyecto de país que queremos. seguro, seguro. Tengo la última pregunta que le hago casi siempre a los entrevistados, pero antes quiero preguntarte esto, a lo mejor es
cuestión mía y no tiene nada que ver con la realidad, pero lo que te pasó, que te entraron a tu casa y te llevaron todo, es más, no estamos con imágenes con vos porque te robaron hasta el módem. Sí. ¿Vos pensás que es un caso más de inseguridad o tiene que ver con esto? Porque en realidad ustedes fueron un agente fundamental con este mapa, con este laburo, en la concientización por la cual la gente salió a la calle y le dijo que no. Sí, bueno, nos ha generado dudas por el día, ¿no? La casualidad del Claro, día. claro. Pero la verdad es que yo vivo en una zona rural donde se siente el hambre que hay, la verdad. Mm, Y todo este tema a mí me tuvo bastante ausente de casa, teniendo que estar mucho en capital, varios días sin venir. mm. Oh, ¿se nos cortó? Bueno, está. La última pregunta era que cierre la nota como ella le parecía que debiera cerrarla, que la solemos hacer cada vez que hablamos con un entrevistado, pero creo que está, ¿no, José? Bueno, va a intentar para poder despedirla, aunque sea, pero también sabíamos que nos está hablando de una zona rural. Hoy se ve que está complicada las señales y demás con nuestras entrevistas, nos pasó con Damaris y ahora con Julieta. Si no queríamos dejar así la nota, Juli, sí, Sí, está bien. cerrá la No, nota, les por favor. decía que nosotros, bueno, lo pensamos bastante. De hecho, esta es la primera vez que lo comento al aire porque también decidimos como resguardarlo un Está poco bien, está bien. y no generar miedo ni a mí ni en la oyentada en general, Bien. porque vamos igualmente a ajustar seguridades y bueno, y continuar con la lucha. Juli, te agradezco mucho la comunicación, que nos ayudes a pensar, laburo enorme que hicieron con los otros compañeros y compañeras del Observatorio de Tierras y sobre todo que hayas tenido la enorme gentileza de, en este presente que estás viviendo, poder charlar con nosotros. Un beso muy, Bueno, muy les grande. agradezco mucho y muchas gracias por usar el mapa, ¿no? Que lo pueden encontrar en Mm, observatorio-de-tierras.ar, decir. ujú, Así que un bien. abrazo grande y muchas gracias. Un beso muy grande. Quien habló es Julieta Cangiano, es investigadora del CONICET, integrante del Observatorio de Tierras, un mapa fundamental para entender la realidad de la extranjerización de la tierra en la Argentina.